Nosotros lo que tenemos en este momento son esos 2 aranceles y un arancel del 10% a todo aquello que se exporta que no es del Tratado de Libre Comercio. Hasta ahí es lo que tenemos y queremos tener una mejor posición que esa, aunque tenemos una posición muy buena, porque si uno hace en promedio todo lo que exportamos, tenemos de las menores aranceles que tiene cualquier país del mundo. Eso hemos logrado pues gracias a la comunicación, a la negociación, al trabajo conjunto del equipo que ha estado yendo a Estados Unidos. No queremos más aranceles, obviamente. Entonces esta semana están allá esperando que podamos llegar a un acuerdo. Los socios del TEMEC están en crisis. Estados Unidos escala la guerra comercial contra Canadá. Canadá responde con aranceles recíprocos y México, mientras tanto, encara la revisión del acuerdo que lo convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos. Entre riesgos enormes y oportunidades históricas, digamos que este es el lugar mexicano de los últimos años. Desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca y convirtió las amenazas arancelarias en el pilar de su programa económico, venimos hablando de las incertidumbres que rodean al TEMEC. Recordemos que el TEMEC fue firmado en 2020 con una vigencia de 16 años y una revisión conjunta al 6º año. Esta revisión llegó el 1 de julio de 2026 y Estados Unidos se negó a renovar. El acuerdo sigue vigente, sí, pero ahora tendrá que revisarse anualmente, es decir, una especie de calendario de presión permanente, una negociación interminable donde cada año pueden volver los chantajes, los aranceles, las exigencias, las amenazas y las portadas sobre una posible ruptura. Imagínense el tire y afloje que les espera a los socios mientras Trump siga al mando. Hoy impone aranceles, mañana los retira, pasado mañana eleva todavía más la apuesta y al día siguiente declara que todo fue una gran victoria personal porque alguien le sonrió en una reunión. Así está el nivel. La pregunta entonces es cómo se coloca México frente a una crisis que fractura a sus socios del norte, frente a una economía estadounidense que usa los aranceles como arma política y frente a una necesidad interna obvia y muy concreta que es crecer, industrializarse, atraer inversión, crear empleos, pero sin renunciar a un proyecto de país con soberanía. Diario Red publicó hace unos días un análisis del economista Sebastián Irigoyen que les recomiendo leer porque ayuda a ordenar el panorama. Y el punto de partida no es malo para México. Al contrario, las cifras son favorables, el superávit comercial con Estados Unidos es inédito, la inversión extranjera directa está en niveles récord y la tarifa, esta palabra favorita de Trump, se mantiene entre las más bajas para los proveedores del mercado estadounidense, alrededor de un 3,7%. Es decir, México no está de rodillas, es un socio fundamental, una pieza imprescindible en las cadenas de suministro de América del Norte. Con todo ello, hay una pregunta estructural, la que define si el TEMEC puede ser una herramienta de desarrollo nacional o una camisa de fuerza. La participación de México en este tratado va a servir para crear valor interno, fortalecer industria propia, invertir en ciencia, tecnología e innovación, elevar salarios, desarrollar proveedores nacionales y consolidar soberanía económica. ¿O México quedará atrapado en el papel de plataforma barata de ensamblaje para el mercado estadounidense? Porque esa es la disyuntiva. Una cosa es integrarse comercialmente desde un proyecto nacional y otra muy distinta es convertirse en una enorme maquila continental. Por eso la revisión del TEMEC no puede ser tratada como un asunto técnico de abogados comerciales y funcionarios encerrados en mesas de negociación. Es una discusión sobre el modelo de país, porque el TEMEC puede ser una palanca o una jaula. Puede servir para impulsar una nueva etapa de industrialización mexicana o para perpetuar el lugar de siempre, ensamblar, exportar y obedecer. Hoy en la base América Latina hablamos del TEMEC, de la guerra comercial entre Estados Unidos y Canadá, de las amenazas arancelarias de Trump y de la pregunta decisiva si esta integración económica servirá para que México construya valor, ciencia, industria y soberanía. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina.
Bastante tiempo que no hablamos de TEMEC y ha habido en todos estos meses algunas actualizaciones, en concreto pues esta guerra renovada entre Canadá y Estados Unidos, y la pregunta es ¿dónde está México, ¿no? En esta revisión, renegociación y cómo viene a todo este proceso. Se puso picante, ¿no? Lo de Canadá con Estados Unidos. Ahí lo tenemos a Carney en la ilustración con un casquito mal puesto porque no sabe de guerra, pero tuvo que entrar en pie de guerra porque Trump no le deja otra opción. La pregunta es ¿qué va a pasar con México? Está ahora Marcelo Ebrard en Washington negociando. ¿Qué se juega en la economía, en la geopolítica? Lo explico todo en los datos. ¿Qué nos trae esto, Estefanía Veloz? Un viaje al pasado, muy al pasado. Antes de este tratado había otro y los medios nos lo vendieron como el futuro, lo mejor que nos pudo haber pasado. Vamos a ver si es verdad y qué tiene que ver con este tratado ahora. Vamos a ver si es verdad, y hoy para analizar este tema también nos va a acompañar el académico y economista amigo de la base América Latina, Óscar Rojas. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El gobierno de los Estados Unidos se ha convertido en una máquina de exportar y producir inestabilidad, no solo en regiones lejanas del mundo como Medio Oriente o mejor llamado Asia Occidental, sino acá mismo en su vecindario más cercano, más específicamente con sus dos vecinos, México y Canadá, con quienes se encuentran un proceso de negociación, un proceso de negociación triple, más exactamente, por una parte, para negociar el llamado TEMEC y por el otro lado, procesos bilaterales, con una mesa de negociación Estados Unidos-México y otra mesa Estados Unidos-Canadá, cada una con sus tiempos diferenciados. Las negociaciones tienen como epicentro la economía y no es para menos. De conjunto, Estados Unidos, México y Canadá representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto Mundial, con un mercado de más de 500 millones de personas. No solo eso, sino que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, con un comercio bilateral de 870 mil millones de dólares el año pasado, y Canadá es el segundo socio comercial de Estados Unidos con 770 mil millones de dólares. Entonces, como ya se pueden imaginar, se trata de una negociación determinante para los tres países. Y como no podría ser de otra manera, Trump está en pleno proceso de negociación, desplegando toda su metodología de aprietes, declaraciones estridentes, acuerdos seguidos de desacuerdos y nuevos chantajes. Y, para sorpresa de unos cuantos, quien está llevándose la peor parte en estos momentos es Canadá. Así que si les parece, empecemos por esa crisis de ahora mismo Washington-Ottawa, para luego pasar a la relación de México-Estados Unidos y finalmente ver qué puede ocurrir con el TEMEC, que comenzó su proceso de revisión el pasado 1 de julio, como nos decías, Ina, en la editorial. Como les decía, Canadá, uno de los países más buleados por Donald Trump desde que asumió la presidencia, cuando comenzó a amenazar que serían el estado 51 de los Estados Unidos, publicando incluso ese mapa que ven en pantalla donde todo Canadá tiene la bandera estadounidense. Bueno, resulta que allí la negociación, que parecía que podía llegar a buen puerto, entró en crisis el pasado viernes en la noche, y el sábado en la mañana Estados Unidos impuso aranceles del 50% sobre unos 20 mil millones de dólares en bienes canadienses. Y no se quedó allí la cosa, sino que el lunes anunció aranceles adicionales del 50% para vehículos y acero de origen canadiense, a entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Y mientras el gobierno canadiense prepara la respuesta económica, que serían aranceles en espejo, esto decía su primer ministro Mark Carney. Ce qui est évident, il y a une nouvelle attaque des Américains sur le Canada. Alors, il y a une attaque, on attaque dans une guerre. C'est pas bonne chose de tout. C'est pas notre choix. Nous étions là. Nous étions prêts d'avoir un accord global, équitable pour les deux pays. Nous étions prêts d'avoir. Il semblait que nous soyons prêts d'avoir un accord global et équitable avec les Américains. Mais ils ont changé, y compris les menaces contre la langue française et la culture québécoise, la culture canadienne. C'est pas acceptable, jamais acceptable. À cause de ça, c'est la fin de cette étape de négociation.
Todos subiendo de tono entonces, y hay que ver qué medidas implementará exactamente el gobierno de Carney con los aranceles espejo en el contexto de una relación que viene de mal en peor desde que Trump es presidente. Y no es un tema menor, porque estamos hablando de dos países que fueron los principales socios comerciales durante 80 años, como es Estados Unidos y Canadá, que ahora están deslizándose en una posible guerra comercial con Trump haciendo lo que siempre hace según su manual de millonario negociador: redoblar la apuesta, volver a traer el tema del Estado 51, elevar la cantidad de riesgos y ver si puede negociar mejor. Y le preguntaron al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al respecto de este gran conflicto que está creciendo, y esto contestaba. Does the United States and President Trump still want Canada to become a state? He did say that they're getting all the benefits of being a state without being one. I think he would like Canada to come to the table and negotiate in good faith. They were offered quite a good deal last week. They chose to reject it. Unfortunately, Prime Minister Carney rose to power on an anti-American, anti-Trump platform. I believe he was more than 20 points behind, and he seems to have gone back to his old playbook. And I think one has to ask oneself, is he trying to benefit himself, the Liberal Party, or the Canadian people? Because they were offered a very good job. So, La situación está ahora en un impasse, con Trump haciendo sus típicas trompeadas, como le vamos a decir, como plantear que, como escribió en Truth Social, Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a Lago Estados Unidos, dado que ya no esperamos hacer muchos negocios con Ontario. Gracias por su atención a este asunto, cierro comillas. Trump y su cartografía imaginaria de la que México ha sido víctima. En fin, pero lo cierto es que una posible escalada arancelaria puede ser muy complicada para los dos países. Canadá, por ejemplo, envía alrededor de 70% de sus exportaciones a Estados Unidos y es el principal socio comercial de varios estados como Michigan, Kentucky, Indiana y Ohio. Y la provincia canadiense que más exporta a los Estados Unidos es justamente Ontario, de donde quiere cambiar el nombre del lago, que se vería seriamente afectado con estos aranceles. Y esto decía su primer ministro Doug Ford. Escuchen lo que dice y vean la puesta en escena visual con los trabajadores detrás suyo. If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table. We need to use Canada's many points of leverage to create maximum impact, targeting deep red states and making sure that America's economy feels the pain. And make no mistake, Americans are already feeling the pain because President Trump's tariffs are nothing more than a tax on the American people, raising the cost of everything from homes to food and making life more uncertain for the tens of millions of Americans who depend on trade with Canada to bring home their paycheck. Canada did not start this fight, but we're prepared to win it. Asegurarnos que la economía estadounidense sufra dolor, dice el gobierno de la provincia canadiense de Ontario. Bueno, ya están todos en pie de guerra económica entonces. Y esto podría profundizar un efecto que ya viene perfilándose, como es el giro de Canadá hacia nuevos mercados, como por ejemplo la Unión Europea, la India, Asia, como ha venido anticipando Carney. Una necesidad de diversificar los destinos de las exportaciones que resulta lógica en vista de la inestabilidad de su vecino y la necesidad de reducir su dependencia económica con Washington. Y es que no hay duda de que depender de Washington es un problema, no por razones ideológicas, sino prácticas, en vista de que Donald Trump está permanentemente tensando o rompiendo acuerdos. Es la lógica trumpiana de la negociación permanente, como Trotsky la revolución permanente, pues esto es la negociación permanente, con el perdón de Trotsky, que además se entrecruza con la geopolítica, porque en este caso también existe algo de cortina de humo de Trump para tapar que sigue sin lograr cerrar la guerra en Irán. Irán, a quien dicho sea de paso, Trump acaba de anunciar que intentará bloquearla totalmente económicamente. Otra vez el plan de la asfixia económica con el país persa que ya había implementado durante su primer mandato, como que se repite. Me parece a mí, o en realidad Trump no está logrando ninguna victoria significativa en su política exterior, porque Irán no pudo, Cuba no pudo, Ucrania no pudo. Al final parece que el único trofeo que tiene en vitrina para exhibir
pues es Venezuela. Así pareciera, Estefanía. Ahora bien, volvamos a Norteamérica, porque decía, por un lado está la negociación Estados Unidos-Canadá, que acabamos de ver que está en plena crisis, y por el otro lado está la negociación Estados Unidos-México, y finalmente el TEMEC. Y vayamos con lo segundo, ¿en qué está el diálogo Ciudad de México-Washington? Le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema, y esto contestaba en la mañanera. Marcelo Ebrard está hoy en Estados Unidos, se va a quedar estos días porque, como lo dijo el presidente Trump, esperamos llegar a un acuerdo con Estados Unidos. ¿Este acuerdo qué tiene que garantizar? Pues el bienestar de México y el bienestar de Estados Unidos, cada uno desde su perspectiva. Y pues vamos a esperar esta semana a ver cómo son las cosas. Yo soy optimista de que se puede llegar a un acuerdo. Recuerden que nosotros tenemos aranceles en aluminio y acero y sus derivados del 50% y tenemos aranceles en vehículos del 25%. Entonces llevamos ya más de un año trabajando para ver cómo se pueden reducir estos aranceles. Recapitulando, tenemos que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está ahora mismo en Washington abocado a las negociaciones entre los dos países y dentro de estas negociaciones existen dos puntos clave para México. El primero es lograr reducir los aranceles sobre aluminio y acero que fueron elevándose de 25% a 50% y reducir los aranceles del 25% en vehículos. ¿Con qué argumento puso Estados Unidos estos aranceles? Por un lado, en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, a través de la cual busca proteger su propia industria de acero y aluminio, alegando que eso es estratégico para su economía nacional. Y por otro lado, justifica aranceles con lo que se conoce como las reglas de origen, a través de las cuales exige, en el caso de los vehículos, que el 75% del valor total sea hecho en Norteamérica. Si el vehículo tiene menos de ese 75% de umbral, bueno, entonces pasa a ser arancelado. Por fuera de esos productos, acero, aluminio, vehículos, México tiene lo demás libre de aranceles en sus exportaciones a Estados Unidos, como por ejemplo electrónica, equipos médicos, agroindustria, petróleo o plásticos, para citar algunos ejemplos. El objetivo ahora es lograr reducir los aranceles, en particular en los vehículos, por el volumen de exportación que representan, que es altísimo. Y México está en una posición con cartas a su favor, a la vez que con la incertidumbre de estar negociando con Trump en medio, a su vez, de la disputa que se abrió entre Estados Unidos y Canadá. Son muchas piezas a la vez. ¿Cuál es una de las fortalezas de México? La solidez económica del país. Pongámoslo en datos. México acaba de registrar en el primer semestre de 2026 un récord de inversión extranjera directa de casi 35.000 millones de dólares, una cifra superior al monto para el mismo periodo del año pasado. Este número se enmarca en la tendencia al crecimiento de la inversión extranjera directa, que se incrementó en 89.7% entre 2021 y 2026 según los datos oficiales. Y dentro de ese total ahora registrado tenemos que la reinversión de utilidades fue 88.5% del total y las nuevas inversiones en México 7.8%. O sea, la mayoría son quienes apuestan a que el dinero se quede en México y otra parte por traer inversiones nuevas, como el caso de la empresa Kia, que anunciaba hace mes que van a empezar acá. Es una muy, muy buena noticia. Agradecemos aquí a su presencia y la inversión. Estamos hablando de un esfuerzo que se ha hecho para que en México se produzcan cada vez más vehículos destinados a nuestro mercado y también a exportación. En este caso, Kia es una inversión importante de 649 millones de dólares. Su temporalidad 2026-2028. Van a iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea, ahora se hará en México. Arranca el día 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería Nuevo León. Esto significa pues la creación de 500 nuevos empleos este año y 1.500 nuevos empleos directos entre 2027, 28, 29 y 30. Y no está de más decirlo, los números de inversión directa extranjera indican que existe una confianza por la perspectiva de la economía mexicana. Y otro dato más es que la mayoría de las inversiones provienen de Estados Unidos, con 48,2% del total, seguido de España, con 14,2%. Entonces, los mismos empresarios estadounidenses apuestan por invertir en México y pueden operar en el marco de la renegociación de los acuerdos México-Estados Unidos y del TEMEC como factores
factores de poder que apuntan a que los acuerdos lleguen a buen puerto. De hecho, ante la crisis entre Estados Unidos y Canadá, los empresarios de la American Society of México salieron a abogar para que bajen las tensiones y se regrese a las mesas de negociación con sus acuerdos, porque al estar las economías tan interrelacionadas, su apuesta es continuar con esta situación, estos acuerdos que tienen su arquitectura legal en el TEMEC. Entonces, la paradoja, si se puede plantear así, es que la gran dependencia de México para con la economía estadounidense es al mismo tiempo su jaula y al mismo tiempo su escudo de defensa ante las cóleras de Trump. Y llegados a este punto, caben varias preguntas finales. La primera es si efectivamente el TEMEC será a partir de ahora un proceso esencialmente de negociaciones bilaterales antes que una mesa tripartita. ¿Y cuánto puede sostenerse ese acuerdo si escala la guerra arancelaria entre Canadá y los Estados Unidos? Al respecto del TEMEC, recordemos que el 1 de julio inició la revisión del tratado y Estados Unidos anunció que no apoyaba la extensión inmediata del tratado hasta el 2042 y por lo tanto comenzó a ponerse en marcha el proceso de revisiones anuales hasta el 2036. Es decir, que el TEMEC, con 10 años más por delante, estará constantemente preso de los cambios de Trump, a menos de que éste siga en la Casa Blanca. Hay que ver, así será hasta que siga en la Casa Blanca. Una renegociación además atravesada por más factores, como es la necesidad de Estados Unidos de redefinir su mapa de fuerzas geopolíticas, que incluye dominar por completo el continente latinoamericano en el marco de su gran disputa global. Entonces, detrás de las negociaciones de aranceles se juegan también posiciones de fuerza más generales, además del intento de Washington de tener no aliados políticos, sino súbditos, un continente lleno de Mileis, de la Espriella y Noboa. Esa es la apuesta y lo que está haciendo, por lo menos con cierto éxito, Trump. Entonces, en ese contexto queda una pregunta central para México. ¿No sería conveniente un proceso paulatino de diversificación económica de sus mercados internacionales de exportaciones e importaciones? Porque estar amarrado a Estados Unidos tiene la ventaja de las inversiones extranjeras directas, de que los empresarios defienden los acuerdos, pero el problema es estar ligado, muy ligado a un actor abiertamente injerencista que está además en un proceso de declive global, declive lento, declive relativo, pero declive al fin, que lo hace más agresivo e impredecible, algo que está aprendiendo Canadá, que como decíamos, busca ampliar su campo internacional de inserción económica. Son preguntas para México en estos tiempos geopolíticos movedizos y bastante peligrosos. Y preguntas importantísimas. Muchas gracias, Marco. U.S. President Donald Trump is speaking out for the very first time after his new tariffs pushed both countries deeper into a trade war. In a social media post on Saturday, Trump revived his 51st state rhetoric. The American president says Canada wants the benefits of being a state without being one. Trump also said U.S. farmers had been charged, quote, massive amounts of tariffs for years. Compañera, vamos arriba. Vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Esto arranca el 22 de noviembre de 1993 en una transmisión con la voz que durante décadas condujo los noticieros nocturnos de Televisa y que esa noche anunció en vivo la aprobación del Tratado de Libre Comercio en México en el Senado mexicano. Vamos a verlo. 55 votos en favor del PRI, 1 voto en favor del PAN, 2 votos en contra del PRD. Fue aprobado en el Senado de México el Tratado de Libre Comercio, una larga sesión que terminó hace unos minutos. El Senado mexicano, por mayoría de votos del PRI y PAN, aprobó la noche de este lunes el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y los acuerdos paralelos sobre medio ambiente y asuntos laborales. El PRD, sus 2 senadores, votaron en contra. Participaron en el debate que duró más de 11 horas 36 senadores. Las coincidencias entre los senadores priistas se centraron en que el TLC es un instrumento que responde al interés de la nación y salvaguarda la soberanía. Advirtieron que debe ser un instrumento bien aprovechado para que coadyuve a alcanzar mejores niveles de vida para los mexicanos. Demandaron una estrecha vigilancia del gobierno federal en la aplicación del tratado y que cada mexicano se aplique y esfuerce más en sus tareas. Así lo planteó Carlos Sales, coordinador de los trabajos del Senado sobre el Tratado de Libre Comercio. El tratado no lo hará todo ni automática ni inmediatamente. Por contra, los retos hacen recomendable que revisen estrategias, tecnologías y formas de organización. Los
senadores del PRD, Porfirio Muñoz Ledo y Roberto Robles, votaron en contra de la aprobación del TLC y los paralelos. Muñoz Ledo dijo que el TLC contiene una serie de concesiones que van más allá del comercio. No es cierto que mejoremos los términos de inserción de nuestro país en la economía mundial. Y si lo llegáramos a hacer... Bueno, he visto el vídeo. Una pregunta. Este que habla ahí es Zabludovsky, ¿no? Es correcto. 93. Sí, ese era Zabludovsky. El maestro de López Dóriga, ¿no? Sí, Ina, la verdad es que tú ya conoces muy bien México. Pues resulta y resalta que esa transmisión que reportaba el Senado lo aprobó este tratado con 55 votos del PRI y 1 del PAN a favor y 2 votos en contra después de una sesión que duró más de 11 horas. Pero si no me falla la memoria, que a veces me falla, yo leí que hubo algunos votos en contra por parte de la izquierda. Sí, Marco, los 2 votos en contra fueron de Porfirio Muñoz Ledo, quien habla al final del video en uno de los discursos que se harían más famosos en su historia política, y de Roberto Robles, senador del PRD, o sea, la izquierda, minúscula, pero la izquierda. Muñoz Ledo advirtió esa noche que el tratado contenía concesiones que iban más allá de lo comercial y que no mejoraba la posición de México frente a la economía mundial. Pero déjame sospechar, supongo que a Jacobo Zabludovsky eso no le importó demasiado, no le llamó la atención. Lo que se dice ni un poquito, y él era el empleado más visible de Televisa, y Televisa tenía negocios propios que dependían directamente de que este tratado saliera adelante. Marco, cuéntanos por favor, ¿por qué? Bueno, resulta que Televisa poseía en esos años un 15% de Univisión, la cadena en español más importante de los Estados Unidos, y uno de sus directivos buscaba obtener la ciudadanía estadounidense para poder ampliar esa participación. La misma empresa, cuyo noticiero anunciaba el tratado sin ningún matiz crítico, era al mismo tiempo una empresa que necesitaba que esa frontera se abriera para seguir creciendo del otro lado. 2 más 2 suele dar 4. Es decir, en pocas palabras, que el tratado se aprobara para que no se le hiciera agua el negocio. Ay, no, Estefanía, pero tan burdo. Usar al presentador estrella para hablar bien del Tratado de Libre Comercio, no te lo puedo creer. Y pensé que conocías mejor México, fíjate que no, querida Ina. Una de tus virtudes es ser muy buena y dudar de la malicia de la gente, pero permíteme demostrarte una cosa. Un mes después, cuando el tratado entró en vigor, la misma televisora empezó a emitir la publicidad sobre las maravillas de este acuerdo comercial, que no son pocas, ¿eh? Vamos a verlo. Un paso más con firmeza. Seguros. Con apego a nuestra Constitución y respeto a nuestra soberanía. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. Ay, bravo, bravo, bravo. Qué nostalgia por la televisión de hace 30 años. En fin, impactante el tratado, el futuro. Vamos todos con el tratado. No sé a ustedes, pero a mí me convencieron. Sí. A mí Sí, totalmente. sí, las cositas que giran así, también. yo, la música, soy fan. No sabía si me vendía pochoclo o un tratado de libre comercio. ¿Y qué otras cosas traía este maravilloso acuerdo? A ver, es buena pregunta, porque no nada más nos quedamos con este gran anuncio que nos convenció a las personas que estamos acá. De hecho, también mostraban unas coladas de Bacardí, unas vacaciones, una tienda que se llamaba Gigante, juguetes importados, como si la llegada del Tratado de Libre Comercio se tradujera de inmediato en más bebidas de marca y juguetes para las familias mexicanas. Corre este video, Juanma, del futuro de México. En Gigante, precios siempre bajos y ahora más. Gigante, gigante. Juguetes exclusivos de Gigante. Muñeca nadadora Baby Splash, mueve piernas y brazos. La muñeca Cookie Doll saborea galletas y hace ruidito al comerlas. Con el horno Magic Maker, los niños hacen figuras de plástico. Y Pussy Baby toma su mamila y al quitársela llora, patalea y mueve sus bracitos. Gigante, gigante.
publicidades. Entonces vemos que la publicidad institucional convivía muy bien en la misma tanda con los comerciales de consumo puro. Antes solo había productos mexicanos bien aburridos, hechos en casa, no como lo de los Yankees, los Nike, los Adidas y lo demás. Pero Ina, te voy a decir una cosa, esto es para ti. Repasando este anuncio, no pude más que pensar en otro anuncio que yo creo que tú viste cuando eras niña. Más o menos. No quiero ni saber a qué te refieres, pero venga, vamos con el vídeo, Juanma. Это Горбачев. Горбачев? Это из-за него у нас в экономике бардак. Да благодаря ему у нас новые возможности. Это из-за него у нас политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас свобода. Полный хаос. Перспективы. Политическая нестабильность. Да благодаря ему у нас есть Пицца-хат. За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza from Pizza Hut. Gorbachev haciendo el anuncio de Pizza Hut. Gracias a Gorbachev tenemos McDonald's, Coca-Cola, Pizza Hut y bueno, 15 países, ¿no?, que se desintegraron, que se salieron de la URSS. Por cierto, Gorbachev tiene Premio Nobel de la Paz por todo esto. A ver, pudimos hacer un mejor video, como el que nos enseñaron ahora, pero nos quedamos con el de Coca-Cola y Gigante. Volviendo a México, vendieron todo como si fuera una promoción de temporada y las dos cosas cumplían la misma función: instalar la idea de que oponerse al tratado era oponerse al futuro mismo. Eso fue lo que le prometieron al país, pero lo que venía después no salía en ningún comercial. De hecho, el propio texto del archivo del Universal reconoce que la cobertura de esos días se resume en una frase: la entrada triunfal a la modernidad. En ese mismo texto queda enterrada la advertencia de el presidente de la Cámara de la Industria de Transformación, Enrique Zambrano, que decía que más de la mitad de las empresas mexicanas iban a desaparecer por falta de esa modernización. Telmex, Teléfonos de México, fue privatizada en 1990, 4 años antes del tratado, con el monopolio protegido de todas las telecomunicaciones del país hasta 1995. Con esa base blindada, Carlos Slim expandió su imperio por toda la región que el Telecán y los tratados posteriores fueron abriendo, comprando empresas de telecomunicaciones en Argentina, Brasil y el resto de América Latina en pocos años. ¡Qué negocio, eh! En 1993, el mismo año que el Senado aprobaba el tratado, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó la televisión estatal, que hoy conocemos como TV Azteca. Ricardo Salinas Pliego ganó esa licitación con una oferta de $645 millones. El resto es historia, se lo hemos contado. O sea que en un solo año, 1993, se acomodaron al mismo tiempo el monopolio telefónico de Slim, la privatización de TV Azteca y la aprobación del tratado en el Senado. ¡Qué gran año! No hace falta imaginar ninguna conspiración para explicar por qué la cobertura mediática fue tan complaciente. Y eso no es una coincidencia de calendario, es la misma jugada repetida por distintos apellidos. Alberto Balleres construyó su fortuna con Peñones, una minera que exportaba más del 77% de sus ventas y prácticamente todo su oro y su plata a Estados Unidos, el mercado que el tratado dejó pues sin aranceles desde 1994. Y el dueño del Universal, Juan Francisco L. Ortiz, no tenía acciones en ninguna empresa ligada al tratado, pero su negocio dependía del dinero oficial de publicidad gubernamental, así que el conflicto de interés era el mismo, aunque la forma cambiara. Un empresario que necesitaba el mercado que el tratado abría y otro que necesitaba la buena relación con el gobierno que lo estaba negociando. Los dos tenían algo que perder si su medio se ponía crítico y los dos eligieron pues no arriesgarlo, lógicamente. Pero
mientras todo esto pasaba en las oficinas y en los estudios de televisión, del otro lado del país la respuesta fue completamente distinta. El 1 de enero de 1994, el mismo día que entró en vigor el tratado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas contra lo que ese tratado significaba para las comunidades indígenas y campesinas. A las 48 horas del enfrentamiento, las dependencias oficiales ya contaban al menos 60 asesinados entre soldados y zapatistas. Ese mismo 3 de enero, la Bolsa Mexicana de Valores se desplomó y este sueño capitalista de primer mundo pues salió medio mal, ¿no? Qué contraste con eso, ¿no? Además de su equipaje, nuestros pasajeros traen consigo una sonrisa y más empleos. ¡Corte! ¡Ay, no, güerita! Una sonrisa y emociones infinitas. No, espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no solo vendrán a divertirse, vendrán a invertir y junto con los empresarios mexicanos crearán nuevos empleos. ¿Ah, verdad? Al tratado hay que entrarle con calidad. Consejo Nacional de la Publicidad. Es iniciativa privada. En 1993, México le compró a Estados Unidos 286.874 toneladas de maíz. En 2025 esa cifra llegó a los 26.112.845 toneladas, una multiplicación por 90 en el producto que define la dieta y la identidad campesina de este país. La multiplicación de importaciones se tradujo en gente, no solo en toneladas. La Secretaría del Trabajo mexicano reconoció que desde el 94 dejaron en el campo 1.780.000 personas, con un promedio de, escuchen bien, 600 campesinos saliendo del medio rural cada día, según la Secretaría del Desarrollo Social. Esto es un montón de gente. La dependencia alimentaria del país saltó del 24% de las importaciones al momento de la firma del tratado a 46% en el 2011. Mientras 1.780.000 personas dejaban su tierra, los beneficios del tratado se concentraban en apenas 500 empresas que se quedaron con el 70% de las exportaciones manufactureras mexicanas. En 2013, la riqueza conjunta de los multimillonarios del país había crecido en 524.000 millones de dólares, casi la mitad del tamaño completo de la economía mexicana de ese año. Del optimismo de 1993 al miedo del 2017, hubo el mismo dueño detrás del micrófono, aunque contra dos historias opuestas. En 1993, Televisa vendió el Telecán como la entrada a la modernidad, con un noticiero, comerciales, celebrando un futuro que todavía no existía. 24 años después, en el 2017, cuando Donald Trump amenazó con cancelar ese mismo tratado, el Financiero, el Universal, cambiaron el discurso por completo y empezaron a publicar que si el Telecán desaparecía, la economía mexicana se iba a desplomar, citando a la calificadora Modi, y las dos versiones fallaron. La prueba fue la realidad. El futuro prometido de 1993 nunca llegó al campo, que se vació de campesinos mientras un puñado de empresas se enriquecían, y la catástrofe anunciada del 2017 tampoco llegó, porque el PIB no se hundió como estas notas aseguraban con tanta certeza, y el tratado no desapareció, se renegoció y se convirtió en el TEMEC en el 2020. Ahí está la oportunidad que tiene hoy el TEMEC, sanar esa herida con soberanía real, no con otra promesa de pantalla. El único cambio de fondo que trajo el nuevo tratado, el mecanismo laboral, reconoce por fin lo que nunca se dijo ni en el noticiero ni en la portada, que la ventaja de México durante 3 décadas fue la mano de obra barata sostenida con sindicatos de membrete, y que corregir eso, no solo renombrar el tratado, es lo que puede evitar que la historia se repita una tercera vez. Muchas gracias, Estefanía. Quería un poco su reacción con respecto a la guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y Canadá, que son los principales socios comerciales por el TEMEC también de México. ¿Cómo nos puede afectar esa guerra comercial, si tiene alguna consecuencia para nuestra economía, y si usted ha tenido algún contacto con los líderes de estos dos países sobre este tema? Muchas gracias. Hablé con el primer ministro Carney el jueves, creo, ¿no? Todavía no venía este rompimiento, no quisiera llamarle rompimiento, este desencuentro. Vamos a ponerlo así mejor. Este desencuentro en las pláticas que tuvieron sobre este incremento que hizo
que planteó Estados Unidos a los aranceles hacia Canadá. Cuando hablé parecía que todo iba a llegar a un acuerdo, porque pues obviamente tenemos que estar pendientes. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Tras 8 años de gobiernos de la Cuarta T, los logros económicos y sociales son notables en algunas áreas brillantes, pero en la superficie también empiezan a asomar las limitaciones. No se trata de algo novedoso, tampoco atañe exclusivamente a México. Todos los gobiernos progresistas latinoamericanos de las últimas 3 décadas se toparon con situaciones similares, condiciones estructurales de las economías latinoamericanas que terminan generando cuellos de botella que traban el crecimiento, el desarrollo y la redistribución de las riquezas. La historia de lo que ocurrió en otros países es conocida. Un peor desempeño económico es la línea de partida para que el poder real y la ultraderecha política que representa sus intereses pues lancen su contraofensiva para terminar con los gobiernos progresistas. Ocurrió en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y también en Brasil, donde la pelea continúa. ¿Cómo evitar que en México ocurra lo mismo? ¿Cómo superar las condiciones económicas estructurales heredadas de 200 años de dependencia? ¿Qué medidas se deben tomar para evitar que los cuellos de botella se terminen cargando las reformas realizadas? Los gobiernos que mencionó Ina mejoraron las condiciones de vida en sus países, pero también encontraron limitaciones que impidieron que se extendieran en el tiempo. Álvaro García Linera habla de reformas de primera y segunda generación. Las primeras se cumplieron, la segunda mucho más dificultosas, no se realizaron a tiempo y es una de las causas del ascenso de gobiernos que responden al poder económico más concentrado. La prestigiosa economista Mariana Mazzucato presentó recientemente un trabajo en el que analiza la situación de la economía mexicana, el Plan México y las dificultades que debe superar el gobierno de la Cuarta Transformación para continuar el proceso virtuoso de estos últimos 8 años. Si lo resumimos en una sola frase, su diagnóstico es que la inversión y la producción crecieron más rápido que las capacidades nacionales necesarias para sostenerlas. Pues bien, ahora serían necesarios los cambios que permitan sostener las transformaciones en el tiempo. Mazzucato afirma que el éxito en la tarea depende de la construcción de capacidades del sector público, que el Estado configure los mercados y canalice la inversión en función de los objetivos del plan. México necesita crecer y necesita más inversión, pero el crecimiento sin dirección termina en un incremento de las desigualdades. Los mercados nunca son libres, aunque los liberales, los neo y los libertarios sigan empecinados en esa necedad. Los mercados son, abro comillas, moldeados por las instituciones, reglas e incentivos que rigen la actividad económica. La pregunta no es tanto cómo debe intervenir el Estado, dice Mazzucato, sino qué debe construir, con quién y en qué términos. El informe parte de constatar que México sigue siendo una economía altamente desigual, con un gran sector informal y una capacidad productiva concentrada en un pequeño número de regiones y empresas, y recomienda aumentar la productividad, expandir la creación de valor interno y generar mejores empleos. El crecimiento de las exportaciones mexicanas por sí solo no ha servido para superar esas debilidades. Por el contrario, tiende a reproducirlas. Un ejemplo, la capacidad exportadora se concentra cerca de la frontera con Estados Unidos, exacerbando las desigualdades regionales con el sur del país. México se encuentra entre los pocos países que se están beneficiando del nearshoring, la relocalización de plantas industriales que se encontraban en Asia, pero si el incremento de la inversión se produce sin planificación ni políticas activas por parte del Estado, los beneficios no van a llegar a todos los mexicanos. Una de las alarmas que hace sonar Mazzucato se refiere a la caída de la inversión pública en el 2025 y se ubica en el 2.2% del PIB. También destaca que los ingresos fiscales del Estado mexicano son apenas 17.7%, el número más bajo de todos los países de la OCDE. Un Estado con pocos ingresos carece de recursos para poder invertir. La economía informal, la fuga de capitales y la evasión de impuestos son algunas de las causas. Vamos a una breve
breve pausa publicitaria y volvemos. Vamos a la pausa. La Escuela de Evasores Ricardo Salinas Pliego informa que se encuentra abierta la inscripción para su ciclo lectivo 2027. El programa de estudio incluye paraísos fiscales, lavado de dinero y consolidación de patrimonios en plazas offshore, a cargo de los mejores especialistas. Si evadir impuestos es tu vocación, no te lo pierdas. Sigamos con lo nuestro. La consecuencia de la falta de planificación es que la inversión termina en la compra de maquinaria importada en lugar de favorecer la compra de bienes de capital producidos internamente. Las desigualdades y la polarización también se expresan en la estructura del empresariado y lo que Mazzucato llama el medio desaparecido. Las microempresas representan el 95.4% de los establecimientos, pero solo el 16% del valor agregado. En el otro extremo, el 0.2% de las grandes empresas producen el 50% del valor agregado. Ese nivel de concentración permite a ese puñado de empresas obtener posiciones dominantes y fijar precios en condiciones de oligopolio o peor, de monopolio. Otro de los nudos gordianos que destaca el informe es el sistema financiero al que califica como estable, grande y altamente rentable, pero no sirve porque no financia a la economía productiva, sino a la extracción de rentas. De cada 11 pesos que prestan los bancos en México, solo uno termina en empresas y manufacturas. Cuando el Estado no planifica y no busca darle forma al desarrollo, es el sistema financiero y los bancos los que eligen qué financiar, qué se construye y qué no, qué empresa debe crecer y cuál no, qué tecnología merece que apostemos por ella o a qué regiones dirigir el crédito. Para superar esta situación, Mazzucato recomienda convertir los bancos públicos de desarrollo con los que cuenta México en un sistema de banca coordinado que financie proyectos de infraestructura, capacidad exportadora y crédito rural. Y advierte también que a la hora de financiar a los privados, el Estado debe exigir condicionalidades que redunden en beneficio del país, ya que el apoyo público incondicional en una estructura de mercado concentrada, pues corre el riesgo de reforzar la extracción de rentas en lugar de inducir una inversión productiva adicional. Otro problema que tenemos es el gasto en investigación y desarrollo, que se ubicó en apenas 0.26%, nuevamente de los más bajos de todos los países de la OCDE. Además, ese gasto lo realiza el Estado. Los privados, estas grandes empresas que se quedan con el 50% del valor agregado, como nos decía Marco, apenas invierten, escuchen bien, el 0.04% del PBI. Y para peor, cuando invierten en tecnología, lo hacen para mejorar sus granjas de bots, como veníamos hablando ayer. Vamos a hacer otra pausa porque me dicen que hay otra pausa publicitaria. Ya volvemos. Hay otra pausa publicitaria. La Escuela de Guerra Cognitiva de Ricardo Salinas Pliego informa que se encuentra abierta la inscripción para su ciclo lectivo 2027. El programa de estudio incluye granjas de bots, intoxicación de la opinión pública y las últimas novedades en los usos de la inteligencia artificial al servicio de la difamación. Si eres un cipayo apasionado al servicio de entregar al país, a los gringos, no te lo puedes perder. Estoy a punto de anotarme. Otro de los problemas que tenemos en México es la estructura impositiva del país. Del total de ingresos que tiene el Estado mexicano, es poco lo que se explica por los impuestos que paga el sector más acomodado. Los pobres, los trabajadores, la clase media y las empresas pequeñas pagan proporcionalmente más impuestos que los ricos y las grandes empresas. Esto es un problema. Por eso recomienda que la carga impositiva debe caer sobre la riqueza, la propiedad, las herencias, los ingresos de capital y las rentas, o sea, más arriba. Vean nuestro programa sobre las desigualdades impositivas en México de hace unos meses, muy, muy informativo. Mazzucato también considera el poder de compra del Estado como una de las herramientas más poderosas para moldear mercados y alentar el desarrollo. Destaca la importancia de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que fue aprobada el año pasado, ya que eleva el contenido nacional en las licitaciones del 50 al 65%. En este rubro, México también se encuentra abajo en la tabla de la OCDE. Las compras estatales representan el 5,3% del PIB, mientras que el promedio se encuentra en el 12,9%. El informe también recomienda incorporar la participación popular desde el diseño hasta la evaluación de los proyectos y crear un espacio de experimentación que permita probar qué modelos funcionan y cuáles no, y sugiere que la restauración de
de la cuenca de Tula podría servir de modelo. El informe concluye que para aprovechar la oportunidad, México debe superar las restricciones estructurales que lo atenazan. La baja inversión pública, una estructura productiva polarizada, rentas económicas concentradas, finanzas que eluden la producción, expansión manufacturera sin una actualización tecnológica suficiente, capacidades de innovación débiles y profundas divisiones territoriales. Y señala también que la prosperidad se construye a través de la transformación productiva y que no alcanza apenas con la redistribución de riquezas. Si miramos hacia atrás en estos 26 años que van de este siglo XXI, en esa trampa quedaron atrapados los países donde los gobiernos progresistas fueron derrotados. Además de redistribuir riquezas, se tiene que crear las condiciones productivas y políticas que permiten sostener en el tiempo esa redistribución. Los enemigos están al acecho y esperando su oportunidad. Canada and China have been the two worst countries when it comes to trade policy anywhere in the world. What a shame that is. China, you of course expect. They're our biggest economic competitor. I would expect that from China. I would not expect that from Canada. We have to remember, Canada is a state, sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. And so how does Canada actually respond to that? By treating the people of Maine fairly? No. They apply ridiculous tariffs and other non-tariff duties on Maine products coming into Canada, and they don't expect Maine or anybody else to fight back. We're sick of that. We are actually going to fight back against unfair trade practices, whether it's coming from China or Canada. Y hoy nos acompaña el académico, economista, amigo de la vasta América Latina, Óscar Rojas. Óscar, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Un gusto saludarte. El gusto es mío, aquí a la orden. Muchas gracias. Óscar, vienes analizando este tema desde hace mucho tiempo. En tu opinión, ¿qué tan dispuesto está realmente Estados Unidos a negociar con México para que el TEMEC siga? ¿Qué está dispuesto a hacer? Bueno, pues yo creo que no está dispuesto, pero yo creo que ahorita ya hay condiciones en las cuales está obligado. Porque, bueno, pues independientemente de la estridencia de las declaraciones comerciales, Estados Unidos necesita sí o sí una base que sustituya las capacidades productivas que está abandonando de Asia. Entonces, pues el candidato natural es México. Sabemos que por el otro lado, en el mercado norteamericano, con Canadá particularmente, hay una crisis del G7, hay una crisis fuerte de aquella estructura, pero es diferente con México porque, bueno, pues nuestras economías están integradas desde hace algún tiempo después del Telecán. Y hay una necesidad estratégica común, aunque muchas veces cueste aceptarlo en esos términos, pero pues tomando en cuenta que México tiene ya 7 años además con un proceso de recuperación de la interconectividad para fines industriales, logísticos, soberanía energética, estabilización macroeconómica, etcétera, etcétera, pues son condiciones que son importantes para incluso el destino de Estados Unidos en su fase post-hegemónica. Gracias por estar nuevamente en la base América Latina. Estábamos revisando el TEMEC, la situación de México con Estados Unidos, la gran imbricación económica, pero a uno le surge la pregunta, ¿no debería México, en vista de la situación de Estados Unidos, ampliar su espectro de mercados económicos, de importación, exportación? Es decir, uno ve una fortaleza por la cantidad de relación que hay con Estados Unidos, pero también una suerte como de enjaulamiento que depende ahora de una persona como Trump y de sus humores y formas de negociación. Sí, totalmente, tienes razón. O sea, yo creo que aquí esto que estamos señalando, por ejemplo, sería fortalecer lo endógeno, el mercado interno, porque es como tu cuerpo con el que vas a poder procesar más relaciones económicas, y creo que ahí sí de forma contundente es saber, y todo el mundo lo está haciendo, de hecho, esa es la crisis en general, que ya no detectan en Estados Unidos un par comercial y productivo confiable. Entonces, la diversificación es lo que está obligando a todo el mundo
discutíamos la vez pasada justo al respecto de este símbolo tan importante de las nuevas relaciones con Brasil, de las nuevas relaciones también de la actualización que se tuvo con la Unión Europea, y también ha habido reuniones recientemente para apoyar cuestiones de entendimiento sobre la planificación con China misma a través de los canales diplomáticos. Entonces, sin duda, o sea, yo creo que el que se dediquen más del 80% de las exportaciones, como bien señalas, puede tener este doble filo, pero creo que la propia realidad ya nos está indicando, ¿no? Con esto de Brasil y con esto de las nuevas reorganizaciones también que se tienen de forma global, que las relaciones múltiples son la nueva norma que se habrá de buscar, pero el presupuesto para lograr esto, pues es que tú tengas una base industrial sólida, y es la que hay que ir construyendo a pesar de los pesares, o mejor dicho, hacer la interpretación de este TEMEC. Ya se rescató la soberanía energética en la primera negociación, y ahora pues necesitamos la soberanía industrial, que es la que tenemos que seguir impulsando para estos efectos de diversificación. Oscar, gusto en saludarte. En el 2017 los grandes bancos y calificadoras como las Moody's dijeron que si se acababa el Telecán la economía se iba a hundir, y pues no se acabó y se renegoció. Esa caída pues no llegó. ¿Por qué crees que no le pueden pedir cuentas a estas instituciones cuando sus pronósticos son catastróficos y no se cumplen? Mientras que un gobierno pues sí le exigen que explique todo lo que va haciendo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que ahí sí es un gran aprendizaje. Yo creo que lo tuvimos que haber tenido ya desde 2008, que las calificadoras y el mundo financiero pues juega con la casa, son como árbitros de la FIFA, por ejemplo, ¿no? Y desde ese punto de vista pues sí hemos observado que sus decisiones más bien siempre están cargadas para tratar de conseguir nuevos montos de especulación de los países. Por eso es muy importante seguir impulsando en la narrativa económica la visión de la planificación estatal, de la reindustrialización, porque pues esa es una economía real, no de especulación, y pues hacer comprender, pues, ¿no? Además que no es lo mismo una deuda que está dedicada a fines especulativos que una deuda que está dedicada a crédito productivo. Entonces, bueno, ese yo creo que es el gran reto de paradigmas, ¿no? También de ir nosotros entendiendo que ese ha sido pues la ideología de mercado desde los 90s, y que ahora estamos en esa crisis de paradigma para entender que los sistemas financieros de los países tienen que responder antes que los principios de especulación a estos objetivos, decíamos, duales, ¿no? De recuperación, de crecimiento, pero al mismo tiempo del componente social. Va a ser complicado, por supuesto, pero ahorita, insisto, la propia crisis que tiene Estados Unidos es una crisis también del sistema financiero, ¿no? Oscar, muchísimas gracias, como siempre, por tu análisis. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, hasta pronto. Y llegamos al final de este programa. Como siempre, les animo a que se suscriban a nuestras plataformas en redes sociales, La Base América Latina en YouTube, que estamos creciendo a pasos bastante acelerados. Vamos a por 1,000,000 de suscriptores. La Base América Latina también en Instagram, La Base América Latina en Facebook, en TikTok. Y como siempre, también les digo que pueden hacerse socias y socios de Canal Red Latinoamérica escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Es sumamente importante para que podamos seguir trabajando, porque no tenemos a grandes financiadores detrás, ni bancos, ni estados, ni nadie. Son ustedes los que hacen este trabajo posible. Y nos vemos aquí mañana mismo a las 7 hora chilanga, como siempre. Hasta pronto.